Bot y Penny Lord presentan Los Grandes Santos. San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. Hola y bienvenidos. Somos Bob y Penny Lord y nos encontramos muy contentos del regalo que Dios nos da para llevarlos a Annecy, Francia, la tierra de San Francisco de Sales y de Santa Juana Francisca de Chantal. El Padre Pío solía decirnos que las personas más santas vivían en las montañas. Y cuando miramos la majestad y los bellos dones que nuestro Señor nos ha dado aquí, debemos creer que esto es verdad porque nos conduce tanto a la santidad que aquí nos sentimos muy cerca del cielo. La Madre Angélica habla a menudo sobre impresión y maravilla. Cuán impresionante es el Señor en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía. Y tengo que decir que cuando veo la obra de Dios, la parte de su creación, no hago más que decir que es impresionante. Regresemos ahora al siglo XVI, a los Alpes franceses, a esa parte de Francia que linda con Ginebra, en Suiza. Vamos al lugar donde nació nuestro héroe, nuestro poderoso hombre de la Iglesia. En la época de la herejía, y justo en medio de esta, Dios escoge un hombre de acuerdo a las circunstancias. Esto es para afirmar que Dios nunca nos deja solos. Cuando pensamos que todo está perdido y que no tenemos esperanza de nada, nuestro Señor escoge de nuestras propias filas a alguien que pelee contra el enemigo. Este es el lugar donde nació San Francisco de Sales. Como saben, San Francisco de Sales es uno de los más poderosos hombres de la Iglesia. Él fue obispo de Ginebra. Él es doctor de nuestra Iglesia. Él es fundador de la Orden de la Visitación. Como pueden ver en este hermoso castillo, viven todavía los descendientes de San Francisco. Él provenía de una familia acomodada. De hecho, San Francisco de Sales es de la Casa de Saboya, la Casa Real de Saboya, y una época en que la Casa de Saboya era una casa, la monarquía gobernante de una buena parte de Europa, de Sicilia hasta Francia. Entonces él era de la realeza y ahí está él recibiendo este llamado y el Señor siguió llamándolo y llamándolo más hacia el pueblo. Y en un punto dado, él viajó por toda Europa predicando en defensa de la Eucaristía. Él alimentaba la devoción al Sagrado Corazón. Y cuando fue hecho obispo, él se dedicó todo el tiempo a la gente aquí en la diócesis. Él era un hombre brillante. A la edad de 24, él no solo recibió un doctorado en ley civil, sino también en ley canónica. Parece que cuando la Iglesia se ve amenazada, nuestro Señor nos da uno o dos santos o nos da milagros. En este momento, Él nos da dos santos, San Francisco de Sales,
fue enviado a esta área, realmente a una área más cercana a Ginebra, para predicar contra los calvinistas. Ellos se habían esparcido. Los calvinistas se habían esparcido y simplemente ellos estaban destrozando el área. Era el punto donde antes de hacerse obispo, el obispo de Ginebra tenía que vivir en Annecy en exilio. Él tenía que dejar Ginebra debido a la fuerte influencia calvinista en ese lugar. Entonces él vino para Annecy, y aquí es donde San Francisco se reúne con el obispo y es hecho coayudante del obispo, mientras vivía todavía en Annecy. Y una vez que fue hecho obispo, él fue para Ginebra y sirvió a la gente de la diócesis. Es muy interesante aceptar que él tenía un carisma. Este hombre era tan carismático, sus escritos eran tan bellos que Don Bosco, cuando empezó su orden, escogió a San Francisco de Sales para que sea su director espiritual desde el cielo y nombró a la orden con el nombre de San Francisco de Sales. Bajo su dirección, llama a los salesianos. ¿Qué estaban pensando sus padres de este nuevo bebé que había nacido aquí el 21 de agosto de 1567? Pensaban que él iba a continuar en la casa de Saboya, que se iba a encargar de las tierras, de su herencia, o si San Francisco Bonaventura, ese era su nombre, llamado así en honor a su santo y a su santo patrón, dos franciscanos, seguirían los pasos del padre de Asís. Desde temprana edad, él era muy singular, enérgico y activo. Su madre tomó su educación en sus propias manos. Él sobresalió en su niñez por su obediencia y veracidad. Él estaba ansioso por aprender y amaba muchos los libros. A la edad de 8 años, Francisco fue a un colegio en Annecy. Allí él hizo su primera comunión en la iglesia de San Dominic. También recibió la confirmación por aquella época y un año después le dieron la tonsura. Francisco tenía un gran deseo de consagrarse a Dios y él le daba a esto la primera importancia. Cuando cumplió 14 años, fue enviado a la Universidad de París, la cual por aquel tiempo, con sus 54 facultades, era uno de los centros de aprendizaje más grandes. Él fue asignado a la Facultad de Navarra, la cual era frecuentada por los hijos de las familias nobles de Saboya. Pero San Francisco, temiendo por su vocación en tal ambiente, prefirió estudiar en la Facultad de Claremont, la cual estaba bajo la dirección de los jesuitas y era conocida por su reverencia, así como por su aprendizaje. Aquí su corazón se infundía más y más del deseo de entregarse por entero a Dios. Él hizo votos de castidad perpetua y se colocó él mismo bajo la dirección de la Santísima Virgen María. Sin embargo, él no estaba libre de tentaciones. A la edad de 18 años, él se vio atacado por una tentación agonizante de desesperación. El amor de Dios siempre había significado más que cualquier otra cosa para él, pero él ahora se encontraba preso de un horrible temor, de que había perdido la gracia de Dios y estaba condenado a odiar a Dios con los condenados para toda la eternidad. Esta obsesión lo perseguía día y noche, y su salud sufrió mucho debido a las consecuencias de esa angustia mental. «Señor», gritó él, «si voy a tener la dicha de verte en el cielo, al menos concédeme esto, que nunca maldiga ni blasfeme contra tu santo nombre. Si no te voy a amar en el otro mundo, pues en el infierno no te alaban. Concédeme al menos que en mi breve existencia aquí en la tierra te ame tanto como yo pueda». De ahí en lo adelante, orando ante su efigie favorita de Nuestra Señora y diciendo con humildad el memorare, de repente todos los temores y desesperación desaparecieron y una gran paz llenó su alma. Esta tribulación le enseñó a tiempo que él debía de entender y tratar de calmar. Él tenía 24 años de edad cuando tomó su grado final y obtuvo el título de doctor en leyes en Padua. Él se reunió con su familia en el castillo de Tuile, en el lago de Annecy, donde por 18 meses su juventud atractiva y singular lo condujeron aparentemente al menos a la vida común de un joven noble de esa época. Él entonces declinó la dignidad ofrecida a él de hacerse miembro de Saboya, lo cual era un honor inusual para un hombre tan joven.
Francisco le había confiado a su madre y a algunos otros amigos y parientes su deseo más ardiente de dedicar su vida al servicio de Dios. Él no se había confiado a su padre, pero la confrontación pronto sería inevitable. Su padre se encontraba bastante disgustado por el rechazo de su hijo a la senaduría y a su determinación de no casarse. Pero ninguna de estas contrariedades parecían haberlo preparado para el anuncio de la vocación de Francisco. El fallecimiento del preboste del capítulo de Ginebra sugirió la posibilidad de que Francisco pudiera ser señalado para este puesto y entonces de esta forma se calmaría la oposición de su padre, ayudado por el obispo de Ginebra, pero sin consultar a ninguno de la familia, él aplicó al Papa sobre quien descansaba el nombramiento y pronto se recibieron de Roma las cartas respectivas nombrando a Francisco como proboste de capítulo. Cuando se anunció el nombramiento, su sorpresa fue grande, por decirlo menos, y con cierta renuncia, él aceptó el honor esperando obtener el consentimiento de su padre para su ordenación. Su padre era un hombre de un carácter muy decidido. Consideraba que sus hijos debían acatar su voluntad. Y esto requirió que Francisco se armara de toda la paciencia y persuasión para que por fin su padre cediera. Francisco se puso su vestimenta eclesiástica el mismo día que su padre le dio su consentimiento, y 6 meses después, en diciembre 18 de 1593, él fue ordenado sacerdote. Él sirvió a los pobres con mucho mayor amor y en el confesionario se dedicó a los más pobres y a los más humildes. Él predicaba constantemente, no solo en Annecy, sino en muchos otros lugares. Aunque él era un intelectual excelente, su estilo era tan simple que él cautivaba a sus oyentes. Él estaba destinado, sin embargo, a ser llamado pronto a llevar a cabo tareas más difíciles y peligrosas, pues en esa época, debido al daño y a las hostilidades en los caminos del protestantismo, las condiciones religiosas de la gente en Chablis, en la parte sur de Ginebra, eran deplorables. El duque de Savoy le pidió al obispo que le enviase misioneros para que los fieles regresasen a la iglesia. En respuesta a esta petición, el obispo envió a un sacerdote conocido en la capital de Chablis. El primer intento fue infructuoso y el sacerdote pronto fue forzado a retirarse. El obispo convocó a su capítulo y puso todo el asunto al conocimiento de ellos, sin omitir ninguno de los peligros ni dificultades quizás de todos los presentes. El proboste fue el que el mejor se dio cuenta de la gravedad de la tarea. Sin embargo, Francisco se puso de pie y se ofreció para la tarea diciendo simplemente: mi señor, si usted piensa que soy capaz de llevar a cabo esta misión, dígamelo y yo voy. Me encuentro listo para obedecer y me sentiría feliz de ser escogido. El obispo aceptó, para beneplácito de Francisco. Era el 14 de septiembre de 1594, la fiesta del triunfo de la cruz. Lo que quedaba de la población católica eran unas 20 personas diseminadas, temerosas de la violencia y no se declaraban abiertamente como católicos. A estos, Francisco los buscó y los exhortó a ser valientes y a perseverar la obra misionera de predicar diariamente, extendiéndola gradualmente a los países vecinos. Una noche, Francisco fue atacado por unos lobos, pero pudo escapar pasando la noche en un árbol. Cuando llegó la mañana, lo encontraron unos lugareños en una condición de agotamiento tal que si no le hubiesen dado los cuidados necesarios y revivido con agua y alimentos, él ciertamente hubiese muerto. Estas buenas personas eran calvinistas y dándoles las gracias, Francisco les habló con tales palabras de conocimiento y caridad que después ellos se convirtieron. 2 veces en enero de 1595 se vio acechado por asesinos que juraron matarlo, pero en ambas ocasiones él fue salvado por un milagro. Él estaba buscando constantemente nuevas formas de llegar a los oídos y mentes de las personas. Él empezó a escribir panfletos donde ponía las enseñanzas de la iglesia, señalando los errores del calvinismo. En cada momento libre de su vida, él escribía estas pequeñas páginas, las cuales eran copiadas a mano y distribuidas ampliamente por todos los medios disponibles. Estas hojas, compuestas bajo tal tensión y dificultades, fueron más tarde a formar parte del volumen de controversias, preservadas en su forma original en los archivos del convento de la Visitación en Annecy.
Este fue el comienzo de sus actividades como escritor después de 4 años. El obispo de Gagnes vino a visitar la misión y los frutos de la obra de sacrificio de Francisco, y el celo que ponía en ella eran inconfundibles. Cuando el obispo consideró a Francisco como su sucesor, él se lo sugirió, pero Francisco se mostraba renuente. Pero finalmente él asintió y procedió a viajar a Roma, donde Clemente VIII, habiendo oído de sus virtudes, decidió que debía ser examinado en su presencia. El Papa mismo y otros le hicieron no menos de 35 preguntas sobre teología a Francisco, a todas las cuales les dio la debida respuesta con simplicidad y modestia en una forma que probó sus conocimientos. Él fue nombrado coayudante de Ginebra y Francisco regresó allí para hacerse cargo de su trabajo con un celo y energía frescos. Francisco abandonó la ciudad de Ginebra a la muerte del obispo en el otoño de 1602 y él fijó su residencia en la ciudad de Agnesi, con la casa organizada dentro de las líneas más estrictas de economía. Hasta el cumplimiento de su episcopal, él se entregó a una devoción y generosidad ilimitadas. Él tomó en cuenta el más mínimo detalle para el gobierno de su diócesis, y a pesar de toda esta tarea administrativa, él continuó predicando y administrando en el confesionario con su devoción incansable. Él organizó la enseñanza del catecismo a través de la diócesis, y en Agnesia él mismo dio instrucciones con tal interés y fervor que años después de su muerte, sus catecismos eran todavía recordados en forma vívida. Al tratar con las almas, aunque era amable, él nunca fue débil. Él podía ser muy firme cuando la bondad no predominaba. Y en su maravilloso Tratado sobre el amor de Jesús, él escribió: la medida del amor es amar sin medida. Un lugar prominente en su tarea de dirección espiritual fue sostenida por Santa Juana Francisca de Chantal, quien conoció a San Francisco en 1604, cuando éste se encontraba predicando el sermón de Cuaresma de Dijon. La fundación de la Orden de la Visitación de 1610 fue el resultado de la reunión de estos dos santos. Su libro más famoso, La Introducción a la vida devota, surgió de unas notas de instrucción y consejos que él escribió a una prima política, la cual se había puesto ella misma bajo la guía de San Francisco. Él fue persuadido a publicarlas en un pequeño volumen. Este libro fue inmediatamente aclamado como una obra maestra espiritual y muy pronto fue traducida a varios idiomas. En 1610 tuvo que soportar el dolor de la muerte de su madre. Su padre había fallecido 9 años antes. Mi corazón estaba acongojado y lloraba por la buena madre, más de lo que he llorado desde que me hice sacerdote. Fueron sus palabras. Francisco sobrevivió 12 años a su madre. En 1622, el duque de Saboya invitó a Francisco a reunirse con él y con Luis VIII en Aviñón, ansioso de obtener algunos privilegios para la parte francesa de la diócesis. Francisco inmediatamente dio su consentimiento, aunque no se encontraba en un estado de salud como para arriesgar un largo periodo invernal. Pero parece que él tenía una premonición de que el fin de todo esto no se encontraba lejos. Antes de salir de Agnesi, él puso sus asuntos en orden y tomó esta partida como si no tuviera esperanza de ver nuevamente a esta gente. En Aviñón, él llevó lo más que pudo una vida austera. En el viaje de regreso, él se quedó en la casa de un jardinero que pertenecía al convento de la Visitación. Aquí por un mes entero, aunque necesitando desesperadamente un merecido descanso, él siguió trabajando incansablemente. El día de San Juan, él cayó enfermo con cierta clase de parálisis. Él recobró el habla y la conciencia y soportó con una paciencia admirable los remedios empleados con la esperanza de prolongar su vida. Después de recibir la extrema unción, él permaneció echado murmurando palabras de la Santa Biblia, expresando su humildad y su serena confianza en la misericordia de Dios. Se le escuchó decir: con esperanza yo he confiado en el Señor y Él ha escuchado mis oraciones y me ha sacado de este abismo de miseria y de este lodazal. Al final, agarrando la mano de su ayudante, él murmuró: está llegando la noche y el día no se ha acabado. La última palabra que se le escuchó decir fue el nombre de Jesús. Y todos aquellos que se encontraban arrodillados alrededor de su cama comenzaron a rezar las letanías del moribundo, invocando a los santos inocentes, cuya fiesta se celebraba ese día. San Francisco suavemente dio su último suspiro.
La beatificación de San Francisco de Sales en 1662 fue la primera beatificación solemne que tuvo lugar en San Pedro en Roma, donde él fue canonizado 3 años después. Su festividad fue fijada para el 29 de enero, el aniversario de traslado de su cuerpo. La visitación en Annecy. Él fue declarado doctor de la Iglesia en 1877 y el Papa Pío XI lo nombró el santo patrón de los periodistas. Juana Francisca de Chantal nació en Dijon en 1572. Ella fue confirmada como Francisca y fue amada tiernamente por su padre. Él la dio en matrimonio cuando ella tenía solo 20 años al barón de Chantal, quien en ese entonces contaba con 27 años de edad y era un oficial del ejército francés y un duelista consumado. El matrimonio se llevó a cabo en Dijon, Francia. Santa Juana fue con su esposo a su propio pueblo, después de haber tenido 3 hijos muertos, después de haber nacido. Ellos fueron bendecidos con un niño y 3 niñas. Cuando alguien hacía un comentario sobre las ropas modestas de la baronesa, cuando su esposo se encontraba lejos de la casa, ella contestaba: los ojos a los cuales quiero agradar se encuentran a 100 kilómetros de distancia. La afirmación de San Francisco de Sales era tan cierta en los primeros días como cuando la hizo en La Señora de Chantal. He encontrado a una mujer valerosa y a quien Salomón hubiese tenido dificultad en encontrar en Jerusalén. La felicidad duró solamente 9 años. Un día en 1601 su esposo salió de casa y recibió de casualidad un tiro en la cabeza. Él duró 9 días, durante los cuales él sufrió terribles dolores. La vida, pensamientos y acciones de la señora de Chantal estaban concentrados en su amado esposo, y cuando ella quedó viuda a la edad de 28 años, su dolor era inconsolable. Por 4 meses estuvo sumida en un profundo dolor hasta que se sintió confortada por una carta que recibió de su padre, en la cual le recordaba sus obligaciones para con sus hijos. En 1604, San Francisco de Sales había venido para predicar en Cuaresma en Dijon. Juana Francisca fue para quedarse con su padre allí para tener la oportunidad de escuchar a tan connotado predicador, San Francisco, que cenaba frecuentemente en la casa de su padre y ella se ganó con gran confianza en él. Era su deseo de poner sus problemas ante él. Debido a sus consejos, ella reguló sus devociones y otros ejercicios para consolarse a lo que ella debía al mundo mientras vivía en la casa de su padre y en la de su suegro. Ella siguió un reglamento estricto en su vida, dedicando mucho de su tiempo a sus hijos y visitar a los pobres y los enfermos del vecindario, y pasaba noches enteras junto a los moribundos. Algunas veces ella consideraba la posibilidad de entrar a un convento. Ella conversaba con San Francisco sobre esta posibilidad. Él tomó un tiempo para recomendar este asunto a Dios, y en la Cuaresma de 1607 él hizo saber de su proyecto de formar una nueva orden, una congregación de la Visitación de la Virgen María. Santa Juana acogió la propuesta con beneplácito, pero el dolor de su anciano padre, las necesidades de sus hijos, la situación de sus relaciones con su familia, levantaron grandes obstáculos y le acarrearon muchos sufrimientos. A la objeción de la obligación que la señora de Chantal le debía a sus hijos no podía ser cumplida, a menos que ella permaneciera con ellos en el mundo. San Francisco de Sales contestó que ellos ya no eran niños y desde el convento ella podía ser capaz de ver por ellos con menos vigilancia y quizás con una ventaja aún mayor que estando con ellos continuamente, especialmente cuando debía considerarse que los 2 mayores estaban por salir al mundo, y estas y otras objeciones fueron finalmente superadas. San Francisco le consiguió una casa llamada la Casa Galería, a las orillas del lago Annecy, y él inauguró su convento en el Domingo de la Trinidad en 1610. Con Santa Juana se recibieron otras 2 hermanas, y pronto ellas se vieron acompañadas por otras 10. La obra encontró mucha oposición, generalmente en los de mente estrecha que no entendían nada de lo nuevo. San Francisco cambió el plan de la congregación para convertirla en una orden religiosa bajo el reglamento de San Agustín, a lo cual él añadió constituciones admirables en su sabiduría y moderación. No tan fácil para el fuerte, no tan fuerte para el débil, pero él rehusó abandonar la idea en el nombre de la Visitación de Nuestra Señora, la cual él había escogido para sus hermanas, y Santa Juana Francisca, ella lo animó para que no hiciera concesiones al respecto.
Juana fundió 87 monasterios entre 1615 y 1641. Ella viajaba a caballo o en litera para fundar o visitar nuevas comunidades. Ella siempre permanecía cerca a la gente común y los residentes de Annecy simplemente la veneraban. Ana de Austria le pidió que bendijera a su hijo, quien sería el futuro Luis XIV. En 1641 ella inició un viaje de caridad por toda Francia. Ella fue invitada por la reina de París y para su disgusto ella fue tratada con grandes distinciones y honores. A su regreso ella cayó en el camino a su convento de Molinos. Allí falleció el día 13 de diciembre de 1641 a los 69 años de edad. Su cuerpo fue llevado a Annecy y enterrada cerca de San Vicente y a San Francisco de Sales. Ella fue canonizada en 1767. San Vicente de Paúl dijo que ella que estaba llena de fe, aun cuando toda su vida había sido atormentada por pensamientos contra la fe. Mientras ella parecía tranquila, ella sufría grandes tormentos interiores. Su mente era torturada por tentaciones. Ella no podía soportarlo. La vista de su propia alma la horrorizaba, como si fuera la imagen del propio infierno. Pero a pesar de todo ese sufrimiento, su cara nunca perdió su serenidad y nunca quiso abandonar la fidelidad que Dios le había pedido. San Vicente de Paúl se refirió a ella como una de las almas más santas que han existido en la tierra. San Juan Bosco es el fundador de la Orden Salesiana. Nos hemos estado preguntando por qué escogió a San Francisco de Sales como su patrón. Desde el mismo inicio de nuestra investigación sobre Don Bosco, no hay ninguna mención en sus propios escritos o en sus biografías acerca de cualquier acontecimiento de importancia en su vida que haya tenido que ver con el obispo de Ginebra. Cualquier cosa que indicase por qué él escogió a San Francisco de Sales, no hubo ninguna señal de por qué su orden fue nombrada en honor de este santo. Don Bosco siempre había sido un admirador de San Francisco de Sales. Sus escritos eran brillantes. Él era un adicto al trabajo, así como lo era Don Bosco, quien peleó incansablemente contra todas las herejías de su tiempo. Pero posiblemente la característica más atractiva en San Francisco, la cual Don Bosco deseaba que lo imitasen sus seguidores, era su gentileza y entendimiento. El apostolado de Don Bosco era de una naturaleza especial, una con las mismas cualidades de gentileza, paciencia y entendimiento, las cuales eran más importantes que cualquier otra. Él oraba para que su benefactor San Francisco de Sales lo ayudase desde el cielo, infundiendo todas esas virtudes a toda su gente. Vemos en esto un perfecto ejemplo de un papel ejemplar. San Juan Bosco usó a San Francisco de Sales como un modelo, pues San Francisco de Sales permitía a sí mismo convertirse en ese modelo ejemplar. Tenemos modelos ejemplares, la gente que compartimos con ustedes hoy en día. Los santos y otros hombres y mujeres poderosos en nuestra iglesia son modelos ejemplares perfectos. No debemos hacer otra cosa que imitarlos. Nos encontramos nuevamente en días de herejía masiva. ¿Quién sino Dios nos va a levantar? ¿A quién ha levantado Él? Les está pidiendo Dios que escuchen al sermón tal como lo hizo Santa Juana Francisca de Chantal. Y cuando nos arda el corazón para decir sí a Dios y permanecer fiel como Él lo hizo, considerando como una de las personas más santas que San Vicente de Paúl haya conocido jamás. Les agradecemos a ustedes por haber estado con nosotros. Sabemos que Jesús les está hablando así como Él nos está hablando a nosotros. Escúchenle. Los queremos. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.